práctica de la familia RTL. Y así es como yo lo vería. Ahora vamos a probar este circuito, que es prácticamente igual que en la simulación. Y el voltaje de salida. No significa que ese no exista. Si no, nos pareceríamos a alguien. ¿Qué parte no te queda claro? Sí. Hoy vamos a ver la parte práctica de la familia RTL. En este video de aquí está como la teoría de esta familia. En este video vamos a estar viendo primero cómo se resuelve en papel, bueno, en una pizarra digital, este problema. Después haremos la simulación en Proteus y estaremos haciendo también la parte física midiéndola con el osciloscopio. Bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el inciso A? Es determinar si este transistor está saturado o no. Nada más. Y en la segunda nos están pidiendo cuál es el valor que tiene que tener este resistor RB para que cuando se aplique un voltaje aquí, este se sature. Es decir, nos están pidiendo el voltaje de entrada en alto, el mínimo valor para el cual ese transistor ya se saturó. El mínimo valor de voltaje aquí, ¿no? Para el cual ese transistor ya se saturó. Eso ya se vio también en el video de propiedades digitales que aparece por aquí. Vamos a resolver entonces el primer inciso. Hay dos formas de saber si ese transistor está saturado o no. Vamos a ver la opción 1. Bueno, primero vamos a calcular la corriente que hay en el colector. O sea, vamos a calcular la corriente máxima aquí. Y entonces de ahí nos vamos a ir hacia atrás para ver qué voltaje produciría esa corriente en el colector con la relación de linealidad. Entonces comenzamos por calcular la corriente máxima en el colector, que sería IC es VCC menos voltaje colector emisor en saturación entre RC. Esto es 5 volts menos 0.2 volts entre 10 kilo ohms, que eso sería igual a 480 microamperes. Ahora, aquí vamos a asumir que todavía estamos cumpliendo la región la condición de linealidad. Entonces, la corriente en el colector es igual a beta veces la corriente en la base. De aquí despejamos a la corriente en la base y sería corriente en el colector entre beta, o sea 480 microamperes entre 235, y eso nos da 2.042 microamperes. Ahora, esa es la corriente en la base, o sea, aquí, que me produciría una saturación en el transistor. Ahora, lo que voy a hacer es ver cuál es el voltaje aquí que me produciría esa corriente en la base. De aquí tengo una suma que es el voltaje en este resistor más el voltaje que hay de base a emisor. Este más este me da el voltaje en la entrada A. Entonces tengo que mi voltaje de entrada es lo que tengo en el voltaje en el resistor más el voltaje base emisor en on. Pero ¿cómo calculo el voltaje en RB? Bueno, el voltaje en RB es lo que hay en IB más por ya se descompuso esto, por
RB. O sea, este voltaje, esta corriente de 2.042 microamperes por RB, que es de 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Entonces, eso sería 2.042 milivolts. Con eso entonces ya puedo calcular este voltaje in. Sería voltaje in es 2.042 milivolts más mi voltaje base emisor en on cuando ya está saturado. Aquí, perdón, sería saturado. Sería 0.8 volts. Entonces estamos hablando de que ya se va a saturar cuando a la entrada tenga 0.802, sí, 42 volts. Ojo aquí. Lo que acabo de calcular es el voltaje con el que apenas se satura el transistor. Si yo determiné que con 0.8 volts ya se saturó el transistor, entonces mi problema me está preguntando en el inciso A que si con 5 volts se satura o no. Como yo ya encontré que con 0.8 volts a fuerzas está saturado, entonces es seguro, mucho más seguro, que cuando se apliquen 5 volts, entonces ya va a estar saturado. Y eso es lo que escribo aquí. Como el transistor, es importante que en los problemas uno vaya escribiendo con letras las cosas aparte de estarlas escribiendo con las ecuaciones, porque esas son el argumento que se está presentando. Yo ahorita no estoy escribiendo mucho porque lo estoy explicando, pero a la hora de resolver un ejercicio hay que escribir cada una de esas cosas. Ahora vamos a ver una segunda forma o un segundo enfoque con el que puedo determinar que el transistor efectivamente está saturado. ¿Sí? Este lo hicimos considerando que ya está saturado, determinamos la corriente máxima y entonces nos fuimos hacia atrás para saber cuál es el voltaje que produce esa saturación. Pero no es la única forma, vamos a ver la otra. De aquí asumimos que el voltaje que estamos introduciendo es 5 volts. Si se aplica ese voltaje, ¿cuál sería la corriente en la base? Sería los 5 volts que estamos aplicando menos el voltaje base emisor en saturación. Voltaje en A menos voltaje base emisor en saturación entre el valor del resistor que hay ahí en la base. El voltaje en A asumimos entonces que es 5 volts y el voltaje base emisor en saturación asumimos que es 0.8 volts entre un kilo ohm. Sería 5 menos 0.8, 4.2 volts entre un kilo ohm, sería 4.2 miliamperes. Ese es el voltaje que tendríamos que aplicar, perdón, esa es la corriente que tendríamos que tener en la base del transistor como resultado de aplicar 5 volts. Ahora, aquí viene lo importante. Si asumimos que aún cumple la relación, o sea que vamos a asumir que todavía está trabajando en la relación lineal, entonces la corriente en el colector va a ser beta veces la corriente en la base. Entonces sería aquí 235 por la corriente en el colector, que sería 4.2 miliamperes. Ahora, con eso se determina
cuál sería el voltaje que produciría esa corriente en el resistor que va en el colector, que habría en RC como resultado de esa corriente. Entonces, el voltaje en la resistencia del colector sería lo que está cruzando con el colector por la resistencia en el colector. O sea, 987 miliamperes por y quedaría 9870 volts. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que lo que habíamos dicho de aquí, que asumimos que aún cumple con la relación de linealidad, si eso fuera cierto, me produciría 9870 volts aquí. O sea, al aplicar 5 volts acá, me produce la corriente que vimos en la base. Al multiplicarla beta veces, o sea, 235 veces, me produciría todo ese voltaje aquí. Pero físicamente no puedo pasar de 5 volts porque estoy de tierra a 5 volts. Entonces quiere decir que esa cantidad monstruosa de corriente realmente no está pasando aquí, porque el transistor ya se saturó desde antes. Gráficamente, lo que estaría diciendo es lo siguiente. Yo tengo una corriente en la base y tengo aquí una corriente en el colector. Cuando tengo 0 volts, perdón, 0 de corriente en la base, entonces no tengo tampoco nada de corriente en el colector. Se cumple una relación lineal que es la corriente en el colector es beta veces. Va a llegar el momento en el que por más corriente que yo tenga en la base, aunque yo siga incrementando aquí la corriente en la base, el transistor ya llegó a la saturación. Yo, por más que siga incrementando la corriente aquí, no voy a pasar de 4.8 miliamperes. Lo que estoy haciendo aquí en el inciso B es decir, bueno, yo asumo que esto va a seguir aquí en la región lineal. Entonces, yo estoy asumiendo que cuando tenga 4.2 miliamperes se va a seguir cumpliendo la relación de linealidad y entonces estaría yo asumiendo que estoy en este punto. Y eso me produciría un voltaje. Pero como mi suposición es falsa, porque aquí efectivamente el transistor ya se saturó desde antes, este punto de operación no existe. Y eso prueba por contradicción que mi transistor ya está saturado. Ese es el segundo enfoque. Probar por contradicción que como mi suposición de aquí asume que todavía está en la región lineal, hago el cálculo en esa región lineal y me da una barbaridad de estas, entonces quiere decir que esta suposición es falsa, porque estoy calculando algo para un punto de operación que ya está muy lejos de este de aquí, que es el de saturación. Así que de esas dos formas, cada quien se va a acomodar con la que quiera, se demuestra que ese transistor está en saturación. Ahora vamos a hacerlo en la práctica, para ver si está en saturación o no. Bueno, ahora vamos a la simulación de este circuito. Yo aquí ya lo tengo hecho. Les voy a mostrar algunas de las propiedades de las fuentes y eso. Aquí es una fuente de voltaje que se le va a aplicar con un offset de 2.5 volts, una amplitud de 2.5 volts y una frecuencia de 1 kHz. Aquí voy a aplicar un desfasamiento de 270 grados para que la gráfica, cuando empiece la simulación, me empiece en 0 la seno y vaya subiendo poco a poco. Nada más es para eso. Aquí estoy aplicando un voltaje de corriente directa de 5 volts.
Esta es la terminal que voy a estar monitoreando. Canal 1 en el osciloscopio. Ay, va a la entrada y la salida va al canal B. Comienzo la simulación y así es como yo lo vería en el osciloscopio. Aquí voy a tener una vista en modo XY. Esa ya después la vamos a ver en el osciloscopio. Voy a ajustar aquí un poquito esto. El circuito está mal diseñado porque ya vimos de los cálculos que hicimos ahorita que se satura rapidísimo. Vamos a ver aquí cómo se ve una compuerta mal diseñada. Cómo es que cuando tenemos un voltaje de 0 a la entrada, a la salida tenemos 5 volts. Vamos incrementando poco a poco la entrada. Y entonces aquí es cuando comienza a encender el transistor. Incrementamos solo un poco la entrada, 0.2 volts, y entonces tenemos una caída abrupta hacia la saturación. Es muy poco voltaje el que hay de aquí a aquí, pero pues así estaba en el problema, así lo resolvemos. Ahora vamos a ver esto en la práctica, cómo se ve una compuerta mal diseñada. Bueno, y una vez que ya hemos hecho los cálculos, hecho la simulación, ahora vamos a probar este circuito para ver cómo se comporta ya físicamente en la práctica. Les voy a presentar cómo están armadas las cosas con este endoscopio. Entonces tenemos un generador de funciones. Estamos poniendo 5 volts pico a pico con 2.5 volts de offset y una frecuencia de 1 kHz. Ahí tenemos el osciloscopio. Bueno, vamos a ver qué es lo que está aquí armado. Conforme yo mueva el endoscopio van a ver cómo se actualiza la imagen de la derecha. Entonces, aquí tengo lo que es la alimentación del circuito. Pasa por este potenciómetro, es la resistencia en el colector. La voy a ajustar a su valor máximo, que es de 10 kilo ohms. Luego llega al colector de este transistor. La resistencia de base es esta que está aquí. La estoy señalando con el desarmador. Esto va a tierra. Estoy alimentando con 5 volts. Y en cuanto al generador de funciones, tengo aquí 5 volts pico a pico, 2.5 volts de offset, una frecuencia de 1 kHz. ¿Sí? Ya en el osciloscopio, ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo se comporta, que es prácticamente igual que en la simulación. Ahora, en el voltaje, bueno, si pongo aquí esto en una vista XY, en display, y después aquí en formato XY, pulso esto, ya vemos la misma gráfica que habíamos simulado. Ahora voy a hacer una captura de esto. Y aquí tenemos cómo es que aquí estoy en 1 volt por división en el canal 1 y en 1 volt por división en el canal 2. Aquí se puede ver cómo es que voy incrementando poco a poco el voltaje en X, o sea en el canal 1. Apenas se enciende, tengo un pequeño incremento en el canal 1, o sea el voltaje de entrada, y ya está saturado. Prácticamente esto es vertical. Bueno, ahora vamos con el inciso B. Determinar el valor de RB para el cual el voltaje de entrada en alto es 2 volts.
¿Qué nos está pidiendo el problema? Bueno, nos está pidiendo que calculemos cuál es este valor de RB para el cual cuando aquí apliquemos 2 volts, este transistor ya se saturó. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál va a ser la estrategia para saber eso? Bueno, es saber primero cuál es la corriente que pasa por aquí. Ya que sabemos esa corriente, cuando este esté saturado, lo dividimos entre beta para saber qué corriente hay acá. ¿Cuál es la corriente que necesitamos para que este se sature? Y entonces, como aquí ya tenemos 2 volts, que es lo que nos está pidiendo el problema que apliquemos, entonces necesitamos calcular aquí qué valor de resistor hay o debe haber para que con 2 volts que apliquemos aquí nos produzca la corriente que ya se calculó. Vamos a hacer eso. Primero determinamos entonces la corriente máxima en el colector, que es para la cual el transistor ya se satura. Esa ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior, pero para rápido, aquí. Es corriente en el colector, la máxima es VCC menos voltaje colector emisor en saturación entre la resistencia del colector. Serían 4.8 volts. No, es cierto. Ya estoy pensando que va a resolver. 5 volts menos 0.2 volts. Esos serán los 4.8 volts. Entre 10 kilo ohms. Estos son 480 microamperes. Ahora, asumimos que como está apenas entrando a la región de saturación, todavía cumple la condición de linealidad. La corriente en el colector es beta veces la corriente en la base. ¿Qué corriente de base me produce esa saturación? Sería la corriente en el colector entre beta, o sea 480 microamperes entre beta, que son 235, y eso es igual a 2.042 microamperes. Esa corriente en la base es la que me va a producir una saturación en el transistor. Entonces ahora lo que necesito saber es qué qué voltaje. No, ahora lo que necesitaría saber es qué valor de resistencia debo tener aquí para que me produzca esta corriente en la base. De la malla de aquí tengo que el voltaje en la entrada, que son los 2 volts que me dice el problema, es igual al voltaje que tenga en el resistor más voltaje base emisor en saturación. El voltaje en el resistor es IB por RB más voltaje base emisor en saturación. De aquí yo necesito despejar a RB. Entonces tengo que RB es igual a voltaje de entrada menos el voltaje base emisor saturación entre IB. Mi voltaje de entrada es de 2 volts. Voltaje base emisor en saturación es 8 volts. Y mi IB es de 2.042 microamperes. Ese sería mi valor de RB para que mi voltaje de entrada en alto sea 2 volts. Ahora voy a simularlo.
587 kilo ohms. Y aquí en lugar de 1 kilo ohm van a ser 587 kilos. Y aquí vemos un efecto de histéresis. ¿Qué es la histéresis en un circuito? Dicho en pocas palabras es que no es lo mismo de ida que de subida. Eso es así como al rasurarse. No es lo mismo así en cuanto a fricción que así. Aunque es el mismo recorrido, la misma distancia, la misma cantidad de vello, no es lo mismo en un sentido que en el otro. Eso se puede dar, por ejemplo, también en los imanes, en efectos magnéticos. Vamos a suponer que tengo un relevador, tengo un embobinado aquí y esta es la laminita que cierra el circuito. Cuando yo empiezo a energizar, entonces se necesita que alcance cierta intensidad para atraer a la lámina. Cuando voy de regreso, o sea que voy desenergizando, no se necesita la misma energía que yo necesité al principio para hacer esto. No es la misma que se necesita para mantener esta lámina en el embobinado. Ese es un efecto de histéresis. Cuando no es la misma magnitud que se necesita para un sentido que para el otro. Entonces aquí ya se aprecia la histéresis. Pero el punto que nos interesaba, aquí no se aprecia tanto. Ahorita lo que lo grafiquemos en MATLAB se va a ver mejor esto. Pero mientras podemos verlo aquí en esta gráfica. Pulso la tecla de espacio. Y entonces vamos a ver aquí o a comprobar si hizo el problema lo que queríamos. Básicamente lo que queríamos es que a los 2 volts de entrada, entonces el transistor se saturara. Bueno, ya tenemos esa misma curva aquí. Esta senoidal es la de la entrada. Y aquí están los 2 volts. Cuando aquí esta entrada alcanzó los 2 volts, ya se puede ver que a la salida este ya está saturado. O sea, esta es la región lineal de la salida. Y vemos que para cuando llega a los 2 volts, que es por aquí, prolongamos eso para abajo y entonces ya está en la saturación. Y entonces quiere decir que ya calculamos, hicimos bien el cálculo y pudimos ver el resultado en la simulación. Visualizar una gráfica así es un poco difícil, aparte de que para un reporte no se ve bien. Vamos a ver cómo podemos ahorita graficar esto en MATLAB. Pulsamos clic derecho y después en donde dice exportar gráficos, datos de la gráfica. Y aquí escribimos un nombre de archivo, prac1.dat. Guardamos. Y después nos vamos a MATLAB. En MATLAB buscamos en donde esté el archivo que acabamos de guardar. Después pulsamos en clic derecho y vamos a la opción que dice importar data. Import data. Y aquí tenemos una previsualización de los datos. Lo que tenemos es en la primera columna el tiempo, después voltaje de entrada, voltaje de salida. Como si está bien así, entonces le pulsamos aquí en importar datos. Bueno, ya tenemos ahora nuestros datos en una tabla. Antes de graficarlos tenemos que pasarlos a arreglos o a vectores en MATLAB. Entonces vamos a extraer esos datos de las tablas. El voltaje de entrada va a ser igual, vamos a usar la función es tabla a arreglo de lo que tengamos en la variable que importamos, que es prac1, lo tenemos, o sea, el tiempo, perdón, el voltaje de entrada lo tenemos en la columna 2. Sería todos los valores de la columna 2. Ya, esto es el voltaje de entrada.
Vamos a usar lo mismo, el comando parecido, pero para el tiempo está en la columna 1 y el voltaje de salida está en la columna 3. Ya. Ahora, vamos a graficarlo. Sería, graficamos tiempo contra el voltaje de entrada. Y vamos a tener esta figura. Sí, es la del seno. Vamos a dejarla aquí para graficarla también contra el tiempo y el voltaje de salida. Y ya tenemos ahí esto. Le ponemos sus ejes. Bueno, lo que puse ahorita son las rayitas de la malla. Luego el tiempo. Ese está en segundos. Es el voltaje en volts. Ya. Ahora, aquí en esta gráfica sí podemos ver algunos detalles de una forma ya más clara. Cuando estoy alrededor de 0.6, si yo me subo para acá, aquí ya empieza a abandonar la región de corte y entonces empieza a decrecer. Y esto se va a la región lineal. Cuando yo sigo incrementando el voltaje de entrada, me voy por aquí, ya que llego en Y, allá me pasé. Cuando llego en Y a 2 volts, ahí estoy. Si prolongo esto hacia abajo, se puede ver que ya estoy en saturación. Y eso es lo que me pedía el problema. Y aquí tenemos ya el circuito armado. Este es el resistor que le añadí, medido con multímetro, son de 470 kilo ohms, más 1 kilo ohm en serie, pues es 471, ¿no? Porque no tenía el valor exacto. Y aquí podemos ver que el potenciómetro está en su máxima, en su máximo valor de 10 kilo ohms. Y tenemos aquí la gráfica correspondiente en el osciloscopio. Aquí en el osciloscopio podemos ver que conforme se va incrementando el valor de la entrada, cuando tenemos aquí 0.6 volts, estamos a 1 volt por división. Aquí empezamos a salir de la región de saturación para entrar en la región lineal. Aquí voy a poner ahorita el soft. Voy aquí a donde están los cursores. Y el cursor 1 lo voy a poner en 600 milivolts. Ahora el segundo cursor lo voy a poner en 2 volts. Y entonces aquí se ve que para 2 volts es cuando en el canal 2, que es el de la salida, ya estamos empezando en la saturación. ¿Sí? Y con eso se verifica que la práctica que hicimos es correcta.
Ahora, vamos a aprovechar que el circuito está así y vamos a cambiar el modo de visualización para pasarlo al modo XY. Para eso, aquí en Display, pulso en Display, y después aquí me voy a formato. En lugar de estar Y en función del tiempo, va a ser en modo XY. Y aquí se puede ver el efecto de estéresis. Aquí se puede ver cómo a medida que la frecuencia aumenta, se da un efecto de histéresis. Lo que voy a hacer es ir disminuyendo el valor de RC y puedes ver el efecto que tiene eso en VIH. Ahorita voy a medir el valor en RC. Ahora, si quiero calcular cuál es el valor de RC que estoy teniendo ahorita, voy a sacar las capturas en el osciloscopio con los datos para graficarlos en MATLAB. Y aquí tenemos cómo se comporta esta nueva gráfica. Si te das cuenta aquí, cuando vamos por punto 56, voy a hacer más grande esto. Cuando llevamos por punto 56, comenzamos la región lineal y entonces empieza a decrecer. Vamos por aquí
y ya hasta que llegamos a 4.4 volts es como ya tenemos la saturación. Pero esto fue modificando el valor de RC. Ahora, aprovechando que ya está eso, ahora hicimos al revés. Movimos RC y entonces el Vin cambió de lugar. Vamos a regresar el RC a 10 kiloohms y hacemos esta misma gráfica para ver cómo queda. Debe ser algo muy cercano a los 2 volts. Bueno, ¿y qué es lo que podemos observar de este comportamiento? Bueno, haciendo un resumen, cuando teníamos el potenciómetro de 10 kiloohms en ese valor, obtuvimos esta gráfica. Calculamos que para tener un VIH de 2 volts necesitábamos un resistor de 587 kiloohms. Yo en este momento no tenía uno y ya había grabado todo para 587 kiloohms. Entonces, el que tenía a la mano era de 471 kiloohms y más o menos dio ese valor. Es una diferencia como de un 20% entre uno y otro. En la práctica, la beta que tenemos es de 235, pero esa beta puede cambiar mucho. Esa beta yo la medí del transistor que tenía, así con el multímetro. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Bueno, puede ser que no tengamos un valor exacto de lo que calculemos en papel para pasarlo a la práctica, pero eso no significa que no podamos hacer lo que pide el problema. Aquí pedía 2 volts, casi se obtuvo, pero con un potenciómetro que teníamos en RC podíamos variar de 10 kiloohms o menos. Al variar ese potenciómetro en un extremo en el que RB se quedó con lo mismo de los 471 kiloohms de este caso, al variar el potenciómetro de 10 kiloohms hasta 2.4 kiloohms, tenemos una flexibilidad muy grande en VIH. Originalmente estaba como por aquí, 1.90 y algo. O sea, venía la gráfica. Vamos a verla aquí así. El VIH estaba como por aquí, 1.90 y algo. Pero variando RC, tenemos la flexibilidad de mover VIH en todo este rango hasta, en este caso, 4.44 volts. Entonces, eso quiere decir que este circuito, aunque no tengamos los valores exactos, sí nos permite mucha flexibilidad si uno sabe usar las ecuaciones, en las que para mover el VIH, en el video de aquí, habíamos visto que se podía mover, si queremos incrementar VIH, podíamos jugar con RB y RC. Ahorita vemos esto ya aquí de forma tangible, que con variar RC nos podemos mover de aquí hasta acá con un simple potenciómetro. Y eso nos da la flexibilidad de que aunque no tengamos el valor exacto de RB, sí podemos jugar con RC y podemos poner el VIH en donde queramos, de aquí hasta acá, solo con girar tantito. Espero que esto te haya servido para entender ya numéricamente en simulación y de forma práctica cómo puede uno mover o jugar con las variables de esta compuerta. Para la próxima clase estaremos viendo cómo podemos hacer esto, pero ya sin todos los pasos intermedios de cómo se grafica, cómo se pasa a MATLAB, etc. La idea es que vayas viendo los videos en orden, porque aunque hoy nos centramos en familia lógica RTL, se van viendo muchos detalles y cómo se interactúa con otros programas. Así va a ser en todos los videos. Si los ves en orden,
vas a poder saber cómo se hacen estas cosas, porque esto ya no lo voy a repetir. Ya en los otros simplemente importamos el dato y lo graficamos. ¿Cómo se hizo? Eso ya se explicó en este. Por eso te recomiendo que veas los videos completos en el orden en el que van apareciendo, para que así no te vayas perdiendo de los conceptos, como el que vimos hoy de histéresis, que no voy a hacer un video solo para histéresis, pero se va viendo eso sobre la marcha. Aunque ese es un concepto teórico, lo pudimos ver aquí cómo va apareciendo o se va haciendo más notable el efecto de histéresis a medida que aumentamos la frecuencia. El que uno no vea un comportamiento no significa que ese no exista. Si no, nos pareceríamos A a ver, ¿qué alguien. parte no te queda claro? Si Es yo que entonces- te veo, conmigo no estás. Bueno, con esta práctica espero que hayan quedado varios conceptos claros sobre la familia RTL. Como te habrás dado cuenta, hay varios conceptos que se van viendo sobre la misma práctica que no van en el video de la parte teórica. Por eso, a medida que vayan surgiendo las prácticas, ahí mismo se van a estar explicando esos conceptos. Si yo te hubiera explicado, por ejemplo, el asunto de la histéresis en la parte teórica, quedaría como que fuera de contexto. Mientras que aquí ya se entendió de forma más relacionada con la realidad. Así va a ser en muchos casos. Entonces, por eso es necesario que veas los videos en el orden en el que van apareciendo y que sean completos. Varias de las técnicas o de los tips para graficar, por ejemplo, para importar, exportar datos, esos ya no los voy a repetir para los videos que siguen. Ya aquí se explicó en detalle cómo se van haciendo. Entonces, ya en los que siguen, ya simplemente es graficamos tal cosa y ya. Esto ha sido todo por hoy. Si crees que este video le sea útil a alguno de tus compañeros, envíale el link y no te olvides suscribirte a este canal. Y aparte de suscribirte, a pulsar en donde dice, donde está la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando salga un nuevo video. En las estadísticas de YouTube se puede ver que ni el 15% ha puesto la campanita, y entonces cuando salga un nuevo video tú no te vas a enterar de eso. Así que por favor, suscríbete y pulsa en la campanita, y así verás todos los videos a medida que vayan saliendo en orden, y de esa forma te podrás beneficiar más. Que estés bien, hasta luego.